Handbrake! Hey! Imagina una era en que la ciencia ficción no tenía millones de dólares ni efectos digitales infinitos y cada nave espacial debía surgir de la pura imaginación. En 1984, The Last Starfighter lo llevó al límite con el Star Car, un auto común transformado en nave intergaláctica lista para surcar el cosmos. Ordinario por fuera, extraordinario por dentro, un ícono de ingenio ochentero que mezcla absurdo, nostalgia y creatividad desbordante. Si amas el sci-fi y los inventos imposibles, suscríbete y no te pierdas nada. Número 20. Un disfraz rodante que funcionaba mejor que cualquier tecnología alienígena. Antes de hablar de motores imposibles o de saltos espaciales sin trajes presurizados, hay que empezar con lo básico. El Star Car funcionaba como un camaleón. No necesitaba campos de invisibilidad ni tecnología holográfica avanzada. No necesitaba trucos de camuflaje ni materiales experimentales. Su mayor logro era algo mucho más simple. Parecía tan mundano que nadie lo miraba dos veces. En un estacionamiento cualquiera, entre camionetas viejas, sedanes destartalados y autos que sobrevivieron a demasiados dueños con presupuestos limitados, el Star Car se integraba sin esfuerzo. Su rareza lo volvía invisible. Porque un auto que luce extraño pero barato no llama la atención. Solo hace que la gente piense que su dueño tiene gustos peculiares. Era la estrategia perfecta para Centauri. Esconder una nave espacial en plena Tierra dándole la misma estética de un vehículo que ya había vivido demasiados veranos y demasiados dueños olvidadizos. Y lo mejor es que en la película, este camuflaje no es solo un detalle visual, es parte del encanto narrativo que conecta el mundo cotidiano con la aventura intergaláctica. Número 19. El Sleeper Car, que redefinió el concepto de mentira mecánica. Pero ahora sí, entremos en lo que la película sí quería que notaras. El Star Car era el sleeper definitivo. Un carro que aparentaba ser un auto común, quizá modificado por alguien con exceso de tiempo libre, pero que en realidad escondía motores capaces de romper barreras físicas, escapar de enemigos y viajar a otros sistemas estelares. Este contraste no fue accidental. Los creadores querían exactamente esa dualidad, algo que pudiera estacionarse sin llamar la atención, pero capaz de despegar hacia una galaxia lejana en cuestión de segundos. La estética era sencilla, casi ridícula, una mezcla entre vehículo civil barato y diseño aerodinámico futurista. Pero la genialidad estaba precisamente ahí. El auto gritaba silencio, pedía no ser notado. Era discreto, casi mediocre, hasta que desplegaba sus motores. Y entonces la mentira se rompía, revelando una nave que no tenía ningún derecho a ser tan rápida, tan avanzada y tan absurda. Número 18. Un coche que viajaba a velocidad luz, con cinturones comunes. Este punto merece un altar dentro de los momentos más maravillosos de la ciencia ficción ochentera. La producción pudo haberse complicado con asientos de gel antiinercia, cascos especiales, trajes reforzados o cabinas presurizadas. Pero no, decidieron que dentro del Star Car todo funcionaría como un auto convencional. Cinturones normales, asientos acolchados, tablero simple. Nada gritaba "te llevaré a otra galaxia", y esa elección era tan atrevida como ridícula. Un hombre podía desafiar la relatividad de Einstein sentado como si estuviera yendo al supermercado. Viajar más rápido que la luz con un cinturón de seguridad común es una de esas ideas que solo la ciencia ficción de los 80 podía regalar. No había vibraciones, no había efectos devastadores en el cuerpo, ni siquiera había un cambio drástico en la gravedad. Todo era tan familiar que se volvía completamente absurdo. Número 17. Un puente insólito entre lo cotidiano y lo imposible. Antes de que alguien pudiera imaginar naves de combate, razas alienígenas o guerras interplanetarias, el Star Car aparecía como el primer paso lógico del protagonista hacia un universo desconocido. No se trataba simplemente de un vehículo. Era un punto de transición cuidadosamente construido para que el público no sintiera un corte brusco entre la vida terrenal y la epopeya espacial. Su existencia evitaba que la historia se partiera en dos. En lugar de presentar a Alex Rogan como un joven que de pronto se ve transportado a un entorno galáctico sin explicación,
El Starcar actuaba como una puerta gradual, un hilo conductor que enlazaba dos realidades radicalmente distintas. Esta función narrativa era brillante, porque permitía que la aventura se percibiera como algo posible, incluso dentro de lo absurdo del cine ochentero. En vez de una ruptura instantánea, el espectador se movía suavemente desde los trailer parks, las luces del juego recreativo, los vecinos conversando en la tarde, hacia el choque de civilizaciones, la tecnología alienígena y el vacío galáctico. El Starcar hacía ese salto natural, casi elegante, como quien abre una puerta sencilla y se encuentra al otro lado con un imperio espacial dispuesto a absorberlo todo. Su diseño reforzaba esa idea. No era completamente terrestre, pero tampoco parecía una nave llena de circuitos luminosos. Era el equilibrio perfecto entre ambos mundos, un objeto extraño que no desentonaba en la Tierra ni en el espacio. Su presencia evitaba que la historia fuera demasiado abrupta. Gracias a él, el público no se preguntaba cómo un chico común podía convertirse en el centro de una crisis cósmica. El vehículo ya había preparado el terreno. El Starcar era el hilo invisible que lo conectaba todo. Número 16. La imperfección que lo hacía real. Uno de los aspectos más fascinantes del Starcar es que, pese a su capacidad para surcar las estrellas y transportar pasajeros más allá de los límites de la comprensión humana, regresaba de cada aventura, agotado. No era la típica nave invencible, fría y calculada que salía de un salto de velocidad luz como si nada. El Starcar regresaba con fallas. Se quejaba, vibraba, necesitaba reparación. Esa vulnerabilidad lo convertía en algo más cercano. A diferencia de las naves futuristas que nunca sufren desgaste, este híbrido entre automóvil y nave espacial se deterioraba. Se sentía como un personaje más de la historia, uno que sufría, se forzaba, se arriesgaba, se entregaba al viaje igual que los humanos que transportaba. La imagen de un vehículo interestelar regresando maltratado, casi jadeando como un corredor después de un maratón, tenía un encanto único. Ese rasgo lo volvía memorable, no solo como máquina, sino como símbolo. Algo podía ser extraordinario y al mismo tiempo frágil. Podía cruzar galaxias enteras, pero también terminar con un sistema sobrecalentado, un tablero parpadeante o un temblor extraño después de cada misión. Y lo hermoso es que esa imperfección no lo hacía inútil, lo hacía entrañable. En un género donde todo suele ser exageradamente perfecto, el Starcar destacaba por aceptar sus limitaciones. Era una nave carro que no negaba su humanidad, aunque no tuviera vida propia. Esa contradicción había calado entre los fans durante décadas. Número 15. El interior más terrenal jamás visto en una nave espacial. Quizá uno de los aspectos más inolvidables del Starcar era precisamente lo que no tenía. En un universo lleno de pantallas holográficas, botones imposibles y cabinas de control dignas de un ingeniero intergaláctico, el interior de esta nave parecía, sin exagerar, un auto promedio. Un habitáculo familiar, con su tablero convencional, un volante sin pretensiones, pedales como cualquier vehículo terrestre, asientos sin diseño futurista, materiales comunes y la ausencia total de paneles espaciales. Era como si alguien hubiera tomado un automóvil de calle y lo hubiera disfrazado de nave interestelar por fuera, sin molestarse en actualizar lo que había dentro. Esa contradicción creativa lo hacía irresistible. El espectador no podía evitar preguntarse cómo era posible pilotar una nave capaz de viajar a velocidades imposibles usando un volante corriente. Pero ahí radicaba su magia, en el absurdo. Ese diseño desentonaba con todas las expectativas lógicas, y aún así funcionaba narrativamente. Le daba al protagonista un punto de familiaridad. No necesitaba aprender a manejar un artefacto extraterrestre. Simplemente se sentaba en un asiento simple y manejaba como cualquier muchacho que aprendió a conducir en un parqueadero. Esta elección estética no solo aportaba humor sutil, reforzaba la idea del héroe común que, sin cambiar su esencia, podía llegar más allá de todo límite imaginable. El interior tan poco futurista del Starcar se transformó en un símbolo para el cine de la época. No pretendía impresionar con complejidad, impresionaba justamente por lo contrario. Número 14. Una metáfora de un protagonista destinado a más. Alex Rogan no era un soldado entrenado, ni un piloto prodigioso, ni un elegido con dones especiales.
Era un chico ordinario atrapado en la monotonía de un trailer park, pasando sus días entre rutinas repetidas, conversaciones previsibles y un entorno sin aspiraciones. La aparición del Star Car en su vida no solo era el inicio de una aventura, sino un reflejo perfecto de su propia identidad oculta. El vehículo parecía un auto común, pero en su interior tenía un potencial inmenso. Lo mismo ocurría con Alex. Bajo su fachada cotidiana existía la posibilidad de que se convirtiera en un héroe intergaláctico. Era una metáfora visual y narrativa. Ambos compartían esa dualidad. Ambos estaban destinados a algo grande pese a su apariencia modesta. Esta conexión emocional entre personaje y vehículo era tan sutil como poderosa. No se explicaba explícitamente, pero era evidente para cualquiera que mirara con atención. En cierto modo, el Star Car era el espejo de Alex, una entidad atrapada entre dos mundos, una figura que debía descubrir su verdadera vocación a través de la aventura. Gracias a este paralelismo, el vehículo dejaba de ser un simple objeto para convertirse en un recurso narrativo cargado de significado. Era, literalmente, la representación de la transición del muchacho común hacia el héroe legendario. Número 13. Velocidad luz con la comodidad de un viaje familiar. Mientras que otras franquicias llenan sus cabinas de efectos especiales, vibraciones violentas o transformaciones dramáticas para mostrar la brutalidad de viajar más rápido que la luz, el Star Car rompe con todas esas convenciones. Sus pasajeros experimentan la velocidad luz como si estuvieran en cualquier automóvil terrestre. Ninguna fuerza aplastante, ninguna distorsión física, ninguna sensación de mareo, solo un trayecto tranquilo, casi doméstico. Esa simplicidad casi cómica era parte del encanto de la película. La ciencia podía volverse ridículamente compleja, pero la experiencia de viaje se mantenía serena. El espectador entendía de inmediato que la película no quería abrumarlo con pseudo-explicaciones ni con tormentas visuales. El Star Car ofrecía ciencia ficción sin aspavientos, sin pretensiones, con la ligereza característica del cine ochentero. El resultado era delicioso. Una nave capaz de saltar entre sistemas estelares sin sacudir ni un solo tornillo del asiento del copiloto. Ese contraste entre lo espectacular y lo cotidiano formaba parte de la identidad del Star Car y contribuía a su inmortalidad cinematográfica. Número 12. Un vehículo civil en medio de una guerra espacial. De todas las ideas absurdas que surgieron en el cine de los años 80, pocas fueron tan descaradas como esta. En un conflicto galáctico de proporciones épicas, donde razas avanzadas libraban batallas que definían el destino de sistemas completos, aparece un vehículo de apariencia civil. Una especie de taxi cósmico improvisado, insignificante frente a la maquinaria militar que dominaba el espacio. Y sin embargo, ese vehículo se volvía crucial. Transportaba personajes vitales, servía como enlace entre mundos, hacía de puente en momentos dramáticos y se infiltraba en territorios donde una nave militar habría llamado demasiado la atención. Su presencia era tan improbable que terminaba siendo brillante. Era un recordatorio de que en las historias, como en la vida, los elementos fuera de lugar pueden convertirse en piezas fundamentales. El Star Car se posicionó así como una anomalía en mitad de una guerra descomunal, y esa anomalía era lo que lo hacía memorable. Era un acto de desafío contra toda lógica militar, un elemento civil en un escenario bélico donde no debería existir. Número 11. El peso físico de un objeto real. A diferencia de muchas naves espaciales creadas mediante trucos digitales o animaciones que, con el tiempo, revelan sus limitaciones, el Star Car tenía presencia real. Era un vehículo construido, tangible, con masa, volumen y textura. El hecho de que existiera físicamente permitía que interactuara con los escenarios de una manera auténtica. Se movía como un objeto de verdad, proyectaba sombras coherentes, reflejaba la luz de forma natural y permitía a la cámara captarlo sin temor a que se viera artificial. Ese uso de efectos prácticos es una de las razones por las que el Star Car se conserva tan bien visualmente. No envejeció como otras producciones de la época cargadas de animaciones experimentales.
Su realidad material lo convirtió en un objeto cinematográfico atemporal. La decisión de construir una nave carro verdadera, en lugar de simularla completamente, aportó a la película un valor artístico enorme. El Star Car no solo era parte de la historia, era parte del mundo físico del rodaje. Número 10. La influencia silenciosa que dejó su huella en décadas posteriores, aunque muchos lo pasan por alto, el concepto del Star Car dejó una marca profunda en la estética de vehículos que, años después, dominaron la ciencia ficción popular. La idea de que lo ordinario pudiera esconder lo extraordinario se volvió tendencia en producciones posteriores. Películas como Men in Black explotaron ese mismo principio, presentando automóviles aparentemente mundanos que, con un simple ajuste, revelaban capacidades imposibles. Transformers tomó esa dualidad entre lo cotidiano y lo alienígena y la transformó en un espectáculo gigantesco. Incluso series contemporáneas retomaron ese diseño que mezcla familiaridad con misterio. El Star Car fue uno de los primeros en cristalizar esta idea con tanta claridad. Un objeto cotidiano podía transformarse en la llave de entrada hacia lo fantástico. Número 9. Un objeto de culto que trascendió su película. Pocos elementos de utilería han generado tanta devoción como el Star Car. A lo largo de los años, se transformó en un símbolo querido por fans, coleccionistas y constructores apasionados. Existen maquetas fabricadas con precisión obsesiva, réplicas a escala real construidas por aficionados, versiones digitales extremadamente detalladas y restauraciones que buscan revivir cada centímetro del diseño original. Se convirtió en un fenómeno más allá de la película. Quienes trabajan con él lo consideran una pieza estética invaluable, una mezcla entre nostalgia, ingeniería creativa y diseño atrevido. Su legado no se limita al recuerdo, sino a la recreación constante. Desde modelistas hasta artistas conceptuales, todos encuentran en sus líneas una fuente continua de inspiración. El Star Car pasó de ser un elemento de utilería a una pieza cultural. Número 8. La contradicción más hermosa del cine ochentero. El Star Car era un imposible. Un híbrido sin sentido, una mezcla tan contradictoria que en teoría debería haber sido un desastre creativo. Era un automóvil y una nave. Era civil pero participaba en una guerra. Parecía viejo, pero contenía tecnología de otro mundo. Era futurista y anticuado al mismo tiempo. Los límites entre sus identidades se desdibujaban en cada escena. Y aún así, funcionaba. Funcionaba de una manera tan poderosa que terminó convirtiéndose en uno de los íconos más queridos del cine de ciencia ficción. Representaba el espíritu de una época en la que las ideas se ejecutaban sin miedo, donde la imaginación importaba más que la lógica estricta, donde los efectos prácticos tenían alma y donde lo absurdo podía volverse conmovedor. El Star Car era el recordatorio de que las contradicciones pueden crear belleza, que lo improbable puede volverse inolvidable, y que el cine ochentero, con su audacia ingenua, dejó huellas que siguen vivas décadas después. Número 7. Velocidad absurda antes de activar los motores alienígenas. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el Star Car también poseía uno de los detalles más desconcertantes del cine. Antes de activar cualquier motor de cohete o acelerador espacial, un radar policial terrestre registró que el vehículo iba a 303 millas por hora. 3. Para contextualizar, en los años 80 ningún auto comercial se acercaba siquiera a esa cifra. Ni deportivos italianos, ni máquinas de carreras, ni prototipos experimentales. Y aún así, este vehículo supuestamente terrestre lograba superar esa velocidad sin esfuerzo. La película no lo explica, no lo justifica, no ofrece ni una línea de diálogo sobre el motor, la transmisión o el combustible. Es un misterio perfecto, un guiño al espectador que entiende que el Star Car no sigue reglas, y precisamente por eso es tan memorable. Número 6. Las fallas gloriosas de sus motores cohete. El Star Car no era impecable. De hecho, esa perfección habría arruinado su encanto. Sus motores cohete, en teoría avanzadísimos, tenían la extraña costumbre de fallar al intentar encenderse. A veces tosían,
Otras se resistían, otras simplemente se negaban a funcionar. Era como ver un auto viejo en invierno, de esos que necesitan 3 intentos, una oración y un milagro para despertar. Solo que este auto intentaba llegar a velocidad orbital. Esa mezcla de alta tecnología con torpeza mecánica hacía que la nave pareciera viva, imperfecta y caprichosa. Más interesante que cualquier nave impecable. Número 5. Estilo sobre ruedas. Las puertas Gullwing. Mucho antes de que el DeLorean se convirtiera en un icono mundial gracias a Back to the Future, el Star Car ya llamaba la atención con sus puertas de apertura vertical. No eran alienígenas ni resultado de experimentos futuristas, eran simplemente estilizadas y dramáticas. Ese detalle le daba al vehículo una personalidad propia y un aire futurista, como si hubiera sido diseñado por un científico excéntrico con recursos limitados pero mucha creatividad. Incluso un automóvil que intenta pasar desapercibido necesitaba un toque visual que lo diferenciara. Las puertas Gullwing no solo eran un elemento estético, sino un signo de que bajo su apariencia modesta, el Star Car tenía algo extraordinario por mostrar. Número 4. Una placa de California que escondía un chiste brillante. El Star Car llevaba una placa con la palabra Rylos, una referencia directa al sistema estelar del que provenía Centauri. Aunque parecía un detalle menor, estaba cargado de un humor implícito que pocos notaban a simple vista. La simple presencia de esa placa despierta un sinfín de preguntas cómicas. ¿Cómo logró un vehículo alienígena registrarse en California? ¿Hizo fila en el DMV bajo el sol californiano? ¿Pagó impuestos o rellenó formularios con información inventada? Nunca se da una respuesta, y esa falta de explicación añade un toque de caos encantador al vehículo. Es un guiño sutil, casi absurdo, que encaja perfectamente con la personalidad única del Star Car, un auto que es extraordinario a pesar de su apariencia cotidiana. Incluso los detalles más pequeños, como esta placa, ayudan a construir una narrativa rica, divertida y llena de carácter, mostrando que cada elemento del vehículo cuenta su propia historia. Número 3. Un coche construido por una leyenda real, Gene Winfield. Aunque pareciera una nave improvisada en un garaje intergaláctico, el Star Car fue diseñado y construido por Gene Winfield, un verdadero maestro del mundo hot rod estadounidense. Cada pieza estaba hecha con metal auténtico y componentes automotrices reales. Su capacidad para moverse, acelerar y girar con autenticidad física lo separaba de cualquier efecto digital o maqueta. No era CGI ni ilusión visual, era pura ingeniería artesanal, un lujo que hoy se ve con raridad. Ese toque artesanal no solo le daba credibilidad al vehículo en pantalla, sino que también le confería una presencia tangible que los efectos especiales modernos raramente logran replicar. Número 2. Tecnología espacial desgastada, como un taxi que ya vio demasiado. El Star Car no brillaba como una nave recién salida del laboratorio. Su aspecto era el de un vehículo que había atravesado innumerables viajes, con suciedad, golpes, parches y señales de desgaste. Cada rasguño y marca contaba una historia de misiones difíciles, accidentes y aventuras espaciales. Esa imperfección lo hacía creíble y tangible, otorgándole un carácter que ninguna nave impecable podría alcanzar. Su desgaste era narrativo, transmitía experiencia y carácter, y convertía a la nave en un protagonista silencioso dentro de la historia. Número 1. Un vehículo sin armas en plena guerra galáctica. El detalle más sorprendente del Star Car. En un universo lleno de conflictos, láseres y destrucción, esta nave no tenía armas. Nada de defensas, torretas ni sistemas ofensivos. Su única ventaja era su velocidad absurda. Era un transporte civil lanzado al campo de batalla, como un taxi en medio de una guerra intergaláctica. Esa contradicción le daba al Star Car un encanto único. Era improbable, vulnerable y extraordinario al mismo tiempo. Su sencillez y su audacia lo convirtieron en uno de los vehículos más memorables y queridos del cine de ciencia ficción. Sin duda alguna, el Star Car no es solo un vehículo. Es un ícono que combina ingenio, estilo y absurdo de manera perfecta.
Desde sus puertas Gullwing hasta su placa cósmica, pasando por la artesanía de Gene Winfield, su desgaste visible y su audacia en medio de una guerra galáctica, cada detalle lo hace inolvidable. Es un ejemplo de cómo lo cotidiano puede volverse extraordinario. Si te encantan estas curiosidades y quieres más historias fascinantes del cine, suscríbete ahora y no te pierdas nada.